Buenas, de nuevo estoy aquí con vosotras para proseguir la clase de la fase del parto. Ayer os estuve explicando esa primera fase de borramiento en la que el cuello se iba acortando, os expliqué lo de la pérdida del tapón mucoso y quedamos en que hoy, antes de seguir con la siguiente fase, os iba a hablar un poquito de la inducción, ¿vale? La inducción del parto, ¿por qué se indica? Generalmente se indica en aquellos casos en los que el ginecólogo valora que el bebé es más seguro que esté ya fuera que dentro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya no hay garantía de que, pues bueno, por temas de edad gestacional, cuando se está aproximando la semana 42, 41 más 3, 41 más 4, no, ya no hay garantía, tendría que estar continuamente la embarazada monitorizada, ¿vale? Porque entonces puede que no haya garantía de que haya suficiente aporte de oxígeno, de alimentación, y entonces en esos casos, pues generalmente desde la misma consulta de monitores externos, pues indican una inducción, o porque se vea en las ecografías que el bebé ha dejado de crecer, haya muy poca cantidad de líquido, la madre tenga una situación de salud, pues que puede ser peligrosa también para la madre. Entonces, en esos casos es en los que se indica una inducción. Y ya digo que generalmente eso es el ginecólogo el que le indica. No es lo mismo una inducción que una conducción del parto. Una conducción es cuando ya se ha puesto la gestante por sí misma, está en esa fase prodrómica, entonces lo que se le hace es un poco como animar ese trabajo de parto generalmente mediante oxitocina. Eso cuando es una conducción, si no, pues se puede dejar a libre evolución. O bien también cuando se indica una inducción, si no hay nada de haber empezado el trabajo de parto, si ese cuello está, como decía, ese bicho cero, un cuello que está cerrado, posterior, duro, formado, que suele ser más, sobre todo en las primíparas, pues entonces en esos casos lo primero que hay que hacer es empezar a preparar ese cuello. Para empezar a preparar ese cuello, lo que se pretende es que empiece a ponerse blandito. Pues para ponerse blandito hay diversas maneras. La más común es introducir al fondo de la vagina pues una tirita que es como si fuese una especie de cinta recubierta de un material como de algodón, y lo que está descubriendo una plaquita que tiene prostaglandina, ¿vale? Eso es lo que le llaman el prope. Cuando dice, me han metido la tirilla, es simplemente eso, se humedece un poquito, que lo introduce nuevamente la matrona, el ginecólogo, lo introduce al fondo de la vagina para que esté lo más cerquita al cuello, y entonces va desprendiéndose la prostaglandina. Necesita, pues bueno, un control, monitorizar a la gestante, pues para saber si le están dando contracciones, y para saber esas contracciones cómo le están sentando al bebé. Ya os hablaré del monitor, ¿vale? Y, y bueno, y se espera normalmente, los protocolos indican que si no se ha puesto ya de parto y la ha expulsado ella misma, o ya está en trabajo de parto, pues a las 12 horas se le retira. Imaginaros que se pone pues a las 10 de la mañana, pues normalmente a las 10 de la noche pues se le retira. A veces con eso solo, aunque tenga la tirilla ya retirada, pues con eso solo ha servido para que arranque el parto, y la señora pues sola, muchas veces durante la noche, arranca el parto y empieza con dinámica, con contracciones. Hay veces que no, hay veces que pues bueno, se le quita, se descansa, y a la mañana siguiente se valora. ¿Cómo se valora? Haciendo un tacto y comprobando cómo está el cuello. Y en función de si ya está más favorable, un cuello favorable es un cuello que ya pues está más blando, es más fácil que responda a la oxitocina dilatando. Entonces en esos casos pues ya directamente se empezaría con oxitocina, o si no, pues incluso a veces hace falta volver a colocar un segundo prope. Hay veces en los que se coloca, claro, la tirilla esa, la ventaja que tiene es que, claro, hasta que
no se pone de parto o se empieza a poner de parto con contracciones una gestante, no se sabe cómo va a reaccionar su cuello. Y si al ponerla pues empieza a tener unas contracciones muy intensas, pues la facilidad que tiene esa tirilla es que se desprende, ¿vale? Porque claro, las contracciones muy seguidas no daría tiempo al bebé a poder recuperarse entre contracción y contracción y podría ser peligroso. Entonces en esos casos hay que espaciar esas contracciones, ¿vale? Por la madre, pero sobre todo también por el bebé. En ocasiones, pues bueno, como digo, en vez de esa tirilla, pues se pueden poner unas pastillitas de Misofar, que también es prostaglandina, que se introducen también, pues eso, cerca de lo que es el cuello, se ponen cada 4 horas, un máximo de 4 horas. eh, mm, Claro, la pega que tiene las pastillas es que si provoca contracciones muy intensas, pues no la puede retirar con tanta facilidad como lo que es el Propes o la tirita, ¿vale? Y ya os digo, tanto una como otra, la finalidad que tiene es preparar el cuello, que responda. También durante mucho tiempo se ha estado poniendo la prostaglandina, se ponía sublingual. Hoy día la mayoría de las maternidades lo que utilizan más es o bien el Prope o bien el Misofar, los comprimidos de Misofar, ¿vale? Siempre cuando se indica una inducción, evidentemente se va a explicar a la gestante el por qué se debe de inducir el parto y hay que firmar un consentimiento informado de que está de acuerdo de que se finalice la gestación, ¿vale? Y bueno, paso ya a hablaros de la segunda fase del parto, ¿vale? Os conté que la primera fase es la fase de borramiento, en la que el cuello pues pasa de tener como una forma de pera invertida a tener como una forma de melón, ¿vale? Ya no hay parte más estrechita. ¿Y ahora qué pasa? Si yo tengo, ¿os acordáis que decía, bueno, pues ya no tiene esta forma, esto desaparece y ya directamente pues tendría una forma aquí así, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre? Ay, lo pinto para que más o menos lo entendáis, acordaros, ¿vale? Esta sería lo que es la vagina, ya perdido el tapo mucoso. Aquí tenemos lo que es la bolsa, lo pongo todo esquemático para que lo veáis. Tenemos aquí la placenta enganchada, por ejemplo, la bachera, una placenta que está así alta. Cuando dice, es que me han dicho que tengo la placenta anterior, o que tengo la placenta posterior, o que tengo la placenta alta, baja. La placenta es en función de cuando se produce esa anidación, en función de donde va como una semilla, donde va a enterrar. Pues hay veces que es más alta, hay veces que está más baja. La única pega, digamos, una pega importante, es que la placenta estuviera muy baja o incluso que estuviera cerca del orificio o una placenta previa. Una placenta previa es que la placenta está cerrando el orificio del cuello. Ahí la indicación sería una cesárea. Todo eso, por ejemplo, es un caso, una indicación de una cesárea porque no habría manera de que por ahí pudiera pasar el bebé. Hay un riesgo grande también de que se pueda provocar un desprendimiento de placenta, un sangrado. Pero bueno, no vamos ahora a hablar de eso. Ahora de lo que voy a contaros es la fase de dilatación, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que, aquí cordón umbilical, tenemos aquí la cabecita del bebé. Entonces, el orificio que a mí me queda es este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Si yo me asomara, ¿vale? Imaginaros que estoy así, yo me asomo y yo miro. ¿Qué es lo que me encontraría? Pues yo aquí lo que me encontraría sería pues, un redondelito así, chiquitito. Chiquitito. A medida que el cuello se va abriendo, ¿vale? Se va abriendo, se va dilatando, pues este redondelito va haciéndose cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Hasta cuánto? Pues hasta que ya cabe la cabeza del bebé. ¿Cuántos centímetros son? Eso lo sabe casi todo el mundo. Siempre cuando lo pregunto en las clases, cuando pregunto ¿cuántos centímetros son? Pues siempre la mayoría me dice hasta los 10 centímetros, efectivamente, hasta los 10 centímetros. ¿Y por qué se dice hasta los 10 centímetros? Pues se dice hasta los 10 centímetros porque generalmente el diámetro máximo de la cabecita de un recién nacido a término pues suele ser unos 9 centímetros y medio aproximadamente. Harían falta 10 centímetros para que pase la cabecita. Pero claro, una dilatación completa que se dice
que es que ya no hay cuello, no se toca cuello, pues a lo mejor en un prematuro que pesa 2 kilos, pues no necesita 10 centímetros. Sin embargo, cuando se explora, cuando ya no queda cuello, siempre se va a decir, esta ya de 10 centímetros o en dilatación completa. Yo explico siempre esta clase, esta fase de la dilatación, la explico siempre poniendo el ejemplo. Imaginaros que yo me voy a poner un jersey de cuello alto, me ha dado mucho frío, o le quiero poner un jersey de cuello alto a mi bebé, porque le ha dado mucho frío, ¿vale? Entonces al principio empieza a meter el jersey, ¿vale? Empieza a meter el jersey y lo que toca es la cabeza. A medida que va entrando el jersey, cada vez se toca más cabeza y el jersey va entrando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya entra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hace un tacto, lo que estás tocando es tú decir, a ver cuánta cabeza hay, cuánta cabeza estoy tocando, cómo de grande es este agujerito que yo estoy tocando, ¿vale? Eso no es una regla que tú tengas mente. Entonces, más o menos, pues ya a base de explorar, a base de los años, también de experiencia, pues dice, bueno, pues yo sé que esto más o menos pues está de unos 3-4 centímetros, 4-5 centímetros, 6-7 centímetros, que le queda un poquito solamente, pues dice, pues está de 9 centímetros. Hay veces que dice, bueno, es que está prácticamente le queda un poquito, tiene un reborde que es, pues está prácticamente la dilatación completa, pero queda por la parte de arriba un poquito. A ver si me traigo mañana del centro de salud el bebé que tengo allí de muestra, porque aquí mis niños ya son muy grandes, ya no tienen bebé, ya no tienen muñecos, ya no juegan con muñecos, así que no he podido encontrar ninguno para enseñarlo, pero a ver si mañana me traigo uno del centro de salud y antes de seguir con la siguiente fase os lo explico porque me parece que es algo como muy gráfico, pero hacernos la idea de qué es eso, es como meter un jersey de cuello alto, entonces tú vas toca cabeza, sí. ¿Sigue tocando el 6? Sí, pues entonces no está la dilatación completa. ¿Cuándo estaría la dilatación completa? Cuando al meter los deditos, nada más que toca cabeza. ¿De acuerdo? Y entonces se habla de dilatación completa. Y ya está. Fijaros lo rápido que se explica esta fase del parto. Y sin embargo, aunque sea una fase que se explica muy rápido, cuando las mujeres hablan de, es que no, ha estado no sé cuántas horas de parto, es que pues la fase más larga del parto generalmente suele ser la fase de dilatación, el tiempo que tarda en esa dilatación completa. Luego viene la fase de expulsivo, ¿no? Que cuando que empuja, pero la fase de dilatación suele ser la fase más larga y además es una fase que a veces no finaliza. No finaliza. ¿Y por qué no finaliza? Pues hay veces que no finaliza porque no nos podemos permitir el lujo de esperar a que finalice. Porque aunque vaya dilatando muy bien, si en el monitor empieza a ver que el bebé está dando señales de lo que se llama sufrimiento fetal, lo que pasa es que la palabra sufrimiento es como que angustia mucho, ¿no? Pero señales de que ya está llegando esa reserva placentaria a su límite, ¿os acordáis, no? En las primeras clases que os hablaba del depósito de gasolina que está llegando a la reserva, pues llega un momento, si el bebé está ya dando señales de que no va a aguantar las horas que se prevén de parto, dices que es una lástima, qué pena con lo bien que está dilatando, pero bueno, os digo, lo importante es que el bebé esté bien. Entonces en ese caso no podemos esperar a la dilatación completa y habría que hacer una cesárea. Pero hay veces también en los que es una fase que se estanca y no avanza y se estanca. Imaginaros pues que son, por ejemplo, las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Habéis estado toda la noche en esa fase prodrómica o han ingresado, o estáis con contracciones, y no contracciones que se pongan la barriga de dura y ya está, sino contracciones de las que molestan, de las que hace que te tengas que parar, ¿vale? Y son contracciones rítmicas, no que te den una y luego te dé ya la siguiente al cabo de media hora, no, contracciones rítmicas, que ya os hablaré también de las contracciones de parto. Pues imaginaros que eso, os exploran y os dice, mira, está de unos 3 centímetros. Y tú dices, bueno, pues mira, estoy de 3 centímetros. Te levantas, te das tu paseíto, te pones la pelota, haces tu respiración, todos los recursos que hay, ¿no? Y sigues con contracciones, ¿vale? La clave está en tener contracciones. Si no se tiene contracciones, no se está de parto, ¿vale? Y sigues teniendo contracciones. Te exploran a las 2 horas, generalmente, salvo que haya alguna necesidad, algo que el bebé pues diga, vamos a ver qué ha pasado aquí, pero si no, en condiciones normales, las exploraciones son cada 2 horas y además
no por explorar más vas a dilatar antes, que hay mujeres que están, mujeres y muchas veces los acompañantes. ¿Cuándo la va a volver a mirar? ¿Cuándo vas a mirar de cuánto tiempo está? Pues no, ten en cuenta que todo lo que sea arrastrar desde fuera, eso también es un riesgo de contaminación, ¿no? Entonces hay que ser un poquito, pues eso, respetuoso con la evolución normal del parto y se suele explorar, pues eso, cada 2 horas aproximadamente. Bueno, pues imaginaros que eran las 10 de la mañana, son las 12 de la mañana. Venga, vamos a ver cómo está. Explora. Y piensa, la gestante tiene que estar, y el acompañante ya estará por lo menos de 4 o 5 centímetros, que le están dando muchas contracciones. Y explora y dice, está igual, está de unos 3 centímetros. Y dice, uff, vaya por Dios. Otras 2 horas. Y te pone, te levante, te mece, está ya cansada, está que no puede, las contracciones cada vez más intensas, tú haciendo tus respiraciones, te va. A las 2 de la tarde, ay, a ver si ya, a ver si ya. Explora. Está de 3 centímetros. ¿Otra vez de 3 centímetros? Bueno, pues imaginaros cada 2 horas. A veces puede ocurrir que si son contracciones rítmicas, intensas, que ves que se nos se quita, aunque se haya quedado eso en unos 3 centímetros, puedes decir, mira, pues vamos a ponerle una epidural porque ya está muy cansada, las contracciones son muy intensas. Y suele ocurrir que al poner la epidural, la gestante pues se relaja, se queda más floja, muchas veces se duerme y a lo mejor la deja tranquilita y cuando la quiere la vuelve a mirar y dice, guau, ya está de 7 8 centímetros, porque ahí lo que ha habido ha sido que se ha relajado y al relajarse eso ha hecho que dilate con más facilidad. Ya os hablaré, en otra clase, ya os hablaré de la epidural, pero a veces tiene ese efecto. Tenga o no tenga la epidural, imaginaros, sigue a las 2 de la tarde, 2, 3 centímetros o 3 centímetros, a las 4, 3 centímetros, a las 6, 3 centímetros, a las 8, 3 centímetros. Claro que ocurre. La madre se desespera, todo el mundo ya dice, aquí pasa algo, no avanza, no progresa, ya se ha relajado y sin embargo no progresa. ¿Y qué ocurre? Que ese depósito se va consumiendo y puede llegar un momento en el que el bebé diga, es que yo también estoy ya muy cansado. Muchas veces en esos casos, pues si se ve que aunque se coloque por un lado, para otro, haya buena contracción, si no progresa, pues llega un momento en el que, ¿qué hacen? Indican una cesárea. Porque normalmente los casos de no progresión, detrás de la no progresión de parto, a veces lo que hay es un problema de desproporción. Es que los diámetros de la cabecita del bebé no entran en el canal del parto, lo que es la pelvis de la madre, por el tamaño de la cabecita, por el tamaño de esos diámetros de la pelvis. Entonces, al no bajar el bebé, al no apoyar, claro, si yo tengo el cuello, al cuello le viene muy bien el que con la contracción empuje, porque eso va ayudando a que vaya abriendo. Cuando hay un problema de desproporción, muchas veces se dificulta esa dilatación, ¿vale? Y bueno, ya está. Con esto ya daría por terminada la clase de la fase de la dilatación, ¿vale? Ya os he hablado de la primera fase, la fase de borramiento y la fase de dilatación. A ver si para el próximo día me traigo del centro de salud el muñequito y hago un repaso y os hablaría de la epidural. ¿Vale? Os voy a hablar de la epidural porque no es una fase de parto, evidentemente, pero como se utiliza durante la fase de dilatación, pues antes de pasar a la siguiente fase os voy a hablar de la epidural, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero vuestros comentarios o si tenéis alguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.